Hola jóvenes del grado noveno, espero se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho. Recuerden que estamos en este momento en el área de ciencias naturales, biología. En esta primera parte del segundo semestre, entonces vamos a ver lo que es la reproducción, las enfermedades de transmisión sexual y vamos a ver también la genética de poblaciones. En el día de hoy entonces vamos a hacer un repaso de lo que han copiado de la reproducción para poder que realicen el taller y lo monten en la plataforma. Entonces vamos a empezar primero con la reproducción. La reproducción entonces puede ser de tres tipos: reproducción asexual, reproducción parasexual y reproducción sexual. La reproducción asexual entonces se da por medio de mecanismos como son la fisión binaria, que se da en las bacterias, la gemación, que se da en los protozoarios, la bipartición en las algas, la fragmentación en estrellas de mar y la paternogénesis en lagartijas y abejas. Recuerden que estos tipos de reproducción no requieren sino de un solo organismo. La parasexual se da en el reino Monera por medio de mecanismos como es la conjugación, que es por contacto de dos bacterias y dan origen a unas nuevas bacterias. La transducción, que se da de una bacteria a otra por medio de un virus. Recuerden que los virus se implantan dentro de la bacteria, recogen su material genético y lo pueden, al salir, pueden entrar a otra y hacer que se dé ese proceso. Y por la transformación, que es por medio de la mutación. Recuerden que por las mutaciones se da la transformación de ciertas partes y cuando es favorable se lo transmiten por herencia a los otros individuos. El tercer tipo entonces la reproducción sexual. Ella se puede dar en los protistas por medio de la conjugación, llamada también singamia. En el reino fungi por la fusión de los gametangios, o sea, hay fusión de los gametos que ellos tienen, y en las plantas y en los animales por la fusión de las células reproductivas, que ¿cómo se llaman? Gametos. Entonces, en las plantas los gametos son los óvulos y el polen, que el polen hace las veces de espermatozoide, y en los animales es óvulos y espermatozoides. Vamos entonces a empezar a ver en los animales, especialmente en el ser humano, cómo son los órganos genitales. Entonces, vamos a empezar primero con el aparato reproductor masculino. Bueno, antes de que se me olvide, ¿qué es la reproducción? Entonces recuerden que la reproducción es un proceso por medio del cual los seres vivos perpetúan a su descendencia. ¿Cómo? Por medio de los gametos, que quien los produce, las gónadas, que son los órganos reproductivos. Estos gametos entonces se fusionan y forman un cigoto, que es la primera célula la cual se divide y da origen a nuevos individuos. En el hombre entonces hay unos órganos externos y unos órganos internos. En los órganos externos entonces podemos ver los testículos, que están cubiertos por una membrana de piel llamada el escroto, y el pene. Los testículos entonces son los que encargados de producir los espermatozoides y de producir también las hormonas que dan las características secundarias en el hombre. Como, ¿cuáles hormonas son? Son la testosterona y los andrógenos. Esas dos entonces dan las características secundarias en el hombre. En los testículos, entonces recuerden que están cubiertos por una piel que se llama el escroto. El pene, entonces, el pene, recuerden que es un tejido eréctil que está compuesto primero que todo por un tejido esponjoso que está en su parte interna, y ese tejido lo que hace es proteger a la uretra en el momento de la erección para que no se obstruya. Está el segundo tejido, que son los cuerpos cavernosos, que están acá en esta parte. Son tejidos que también se llenan de sangre en el momento de la erección. Luego tenemos entonces el epidídimo, está aquí, perdón, en los testículos. Entonces, en los testículos en el hombre, que están acá, hay una estructura que sale del testículo y va hacia el conducto eyaculador. Esa estructura se llama epidídimo. El epidídimo, entonces, lo que hace es llevar desde los testículos, recoge desde los testículos
todos los conductos que producen los espermatozoides y los lleva hacia el exterior. Y ese epidídimo tiene cabeza, cuerpo y cola. Ese epidídimo entonces mide más o menos unos 5 centímetros. Luego sigue el conducto deferente. El conducto deferente, que mide 30 centímetros, va desde acá hasta la entrada del conducto eyaculatorio. O sea, es un conducto de transporte. Luego siguen las vesículas seminales. Las vesículas seminales entonces son dos glándulas que producen un líquido alcalino. Ese líquido alcalino es más o menos el 60% del contenido del semen, que hace neutralizar la uretra para que esa acidez no mate los espermatozoides, y está por encima de la próstata. La próstata entonces viene a quedar acá, está la vejiga, y esta parte sería entonces la próstata. Acá en la estructura, esta es la vejiga y esta sería la próstata, ¿cierto? Entonces, aquí están las vesículas. Luego sigue el conducto eyaculador. Entonces, el conducto eyaculador, mire que pasa por acá, que va a la uretra. Ese conducto eyaculador entonces va desde los conductos deferentes hasta la uretra. Luego va a la próstata. La próstata entonces queda debajo de la salida de la vejiga y produce líquido prostático. Ese líquido prostático nutre a los espermatozoides. Luego está la uretra, que va desde la vejiga hasta la parte externa del pene. Por esta entonces sale tanto la orina como el líquido seminal o líquido de la eyaculación. Y las glándulas uretrales, llamadas glándulas de Cooper, que están debajo de la próstata, que producen un líquido que lubrica al pene en el momento de la erección, y que, mucho cuidado, ese líquido desde el momento en que se produce ya tiene espermatozoides. Entonces eso de que no, que es que yo se lo introduzco y que lo saco antes de la eyaculación, no, desde el momento en que usted está introduciendo su pene sin preservativo y que ya está produciendo ese líquido lubricante, ya está introduciendo espermatozoides en la vagina. Bueno, ahora vamos a ver entonces el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino viene a ser toda esta estructura que tenemos acá en partes. Entonces es el encargado de producir los óvulos. ¿En dónde los produce? En los ovarios. Los ovarios entonces cada 28 días maduran los óvulos. Esos óvulos son liberados hacia las trompas de falopio, que es un conducto que va desde el ovario hasta el útero. ¿Qué pasa en ese conducto? En ese conducto entonces está el óvulo maduro, que ahí es hasta donde llegan los espermatozoides y donde se produce entonces la fecundación, donde se forma el cigoto. Está también las trompas de falopio. Luego sigue el útero que es una estructura muscular. ¿Cuál es la función? La función del útero es albergar al óvulo fecundado y hacer que en él se dé la formación del feto. Luego está la vagina. La vagina entonces es esta parte de acá. En la vagina entonces es donde hay unos orificios, está el meato urinario, está el conducto, el conducto por donde sale el bebé, y ella se comunica con el exterior entonces por medio de otras estructuras, que son las que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son? Que son las partes externas del aparato reproductor femenino. La primera, el clítoris, queda en esta parte superior. Viene a ser una estructura homóloga al glande del pene en el hombre. Es una estructura que es eréctil y muy sensible. Están los labios mayores y los labios menores, que poseen glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Está el monte de Venus, que está recubierto de vello púbico y que posee glándulas sebáceas y sudoríparas también. Viene a ser más o menos por acá, por esta parte. Está el vestíbulo vulvar, que es el área que posee el meato urinario
y el orificio vaginal y las glándulas de Bartolini o glándulas parauretrales. Entonces está el meato urinario, está el vestíbulo vulvar y las glándulas que producen secreciones para lubricar esa zona. Eso en cuanto entonces el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. También dentro del aparato reproductor femenino, recuerden que tenemos una estructura que no la tenemos nombrada en otras partes, pero que son la glándula mamaria, o que conocemos con el nombre de seno, que tiene la función de producir la leche materna. ¿Qué es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual entonces es un ciclo, recuerden que la mujer, cada diferente especie tiene un determinado tiempo para ese ciclo menstrual. En la mujer se da cada 28 días. ¿Qué ocurre ahí? Existe una etapa ovulatoria en la cual el ovario expulsa el óvulo por acción hormonal. Y hay una etapa uterina que es cuando se dan los cambios en el endometrio, que ocurren cada 28 días. El endometrio es el útero. Acá en el útero hay unas paredes. Esas paredes se llaman endometrio. Ellas se preparan ¿para qué? Para albergar ese óvulo fecundado. Pero como si el óvulo no es fecundado, ¿qué pasa? Esas paredes se desprenden y producen lo que llamamos la menstruación. Al desprenderse producen entonces una secreción sanguínea. Recuerden que en el ser humano la fecundación y el embarazo dura más o menos 280 días. Recuerden que durante el proceso de la fecundación se unen el óvulo y el espermatozoide, se unen y forman lo que llaman la primera célula, que es el cigoto. Ese cigoto se va transformando, forma una mórula, después un feto, ¿sí? Y entonces recuerden que la fecundación tiene 3 procesos, que son el primero, que es la penetración de la corona radiante. El ovario tiene una corona membranosa que se llama corona radiante. El segundo, que es la penetración de la zona pelúcida. Después de la zona radiante hay una zona como llena de pelitos, que es la zona pelúcida. Y por último, entonces el espermatozoide desprende su cola y se fusionan los 2 núcleos formando el cigoto. Recuerden que el embarazo entonces tiene una parte que se llama segmentación, que es donde esa nueva célula se divide en zonas, el periodo embrionario y por último el periodo fetal. Y recuerden que durante el parto, gracias a la oxitocina y a otras hormonas, ocurren 3 procesos, que es la dilatación, que estos tejidos empiezan a sufrir una transformación para poder que se dilaten y por ahí haya un espacio para que salga ese nuevo ser. La expulsión del feto, que ya es cuando se da el momento del parto, y por último el desalojo de la placenta, que se da después del parto, que la mujer debe arrojar la placenta. Si no la arroja, le puede dar una endometritis y pues se puede morir. Recuerden que hay otra cosa muy importante dentro de este aparato y este sistema reproductor, que es el uso de anticonceptivos. Recuerden que no hay ningún anticonceptivo 100% efectivo, solamente lo que es 100% efectivo es la abstinencia. Entonces por eso se deben usar métodos anticonceptivos para poder evitar el embarazo, y no solamente es el hombre utilizar condón o la mujer utilizar pastillas, no, los dos deben utilizar, el hombre el preservativo y la mujer las pastillas, y la mujer debe obligar siempre al hombre a utilizar el preservativo para evitar el contagio de enfermedades, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Y lo otro muy importante, tener una pareja sexual activa. Bueno, espero que les haya aclarado las dudas, no se les olvide leer la teoría, ver los videos y que resuelvan el taller y me lo monten en la plataforma o me lo manden al correo. Una feliz tarde.